Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Yo feliz de tener nuevamente como invitada a Miriam Sánchez, que es psicóloga y coach especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias por estar aquí, Miriam, nuevamente a tu casa. La verdad es que el episodio que grabamos juntas tuvo muchos comentarios, mucha gente quedó encantada y sobre todo que los llenó como de mucha luz y muchos conocimientos importantes que tenían que agregar bueno, si estaban en un trastorno de la conducta alimentaria, si estaban acompañando a alguien o si estaban buscando ayuda. Ujú. Cuánto me alegro, Carla, porque ese es el objetivo, ¿no? Principal, que podamos llegar a más personas, que podamos hacer una divulgación responsable y basada en evidencia y que la gente también, si está atravesando un trastorno de la conducta alimentaria, se lleve conocimientos y herramientas que les puedan empoderar en su proceso de recuperación activa, ¿no? Igual que a los profesionales que también, como hay todavía tanto desconocimiento, que les pueda ayudar también a llevarse ese conocimiento para ayudar también a sus pacientes o acompañadas, ¿no? No, pues claro que sí, muchas gracias. Y hoy tenemos como un tema que hemos estado hablando y justo es un tema muy largo, muy grande y vamos a tratar de hacerlo lo más amigable para todos los que nos escuchan. Y yo quiero empezar con esta reflexión que nos va a llevar al fondo. Cuando yo estuve en mi primer proceso de recuperación a los 18 años, recuerdo mucho que veía a una persona que en ese momento a lo mejor tenía unos 40, 50 años, que estaba dentro del grupo y que contaba historias como que le habían quitado todos los dientes, ¿no? Y que, que no podía comer ciertas cosas porque le hacían muchísimo daño en el estómago, que tenía muchos problemas digestivos. Y yo en ese momento, a los 18 años, yo decía, wow, qué feo que le haya pasado eso, pero no le daba la importancia hasta que después de 25 años que yo que he tenido el trastorno, realmente mis dientes se deterioraron de una manera muy mala, y lo tengo tan presente porque en ese momento pensé que no me iba a pasar. Pensé que yo siempre iba a estar bien. Y cuando empecé a perder piezas dentales y cuando mi dentina se fue perdiendo totalmente, fue que como que empecé a caer en la cuenta de, wow, entiendo por qué esa señora no podía controlarse, por qué perdió sus dientes y todas estas consecuencias de las que se hablaban que no te haces como, que no te hacen sentido cuando eres tan joven. Efectivamente, esto pasa mucho, esta sensación de, bueno, eso a mí no me va a pasar. Esto les pasa a las otras personas, pasa mucho en los grupos de apoyo, en los tratamientos, o incluso hoy en día que en las redes sociales la gente se informa mucho de TCAs, ¿no? Y entonces es como, bueno, les pasa a los demás, pero a mí no, porque también sabemos que en los TCAs hay mucha falta de conciencia muchas veces, se minimizan, ¿no? Los peligros, los riesgos, los síntomas a nivel físico, las conductas, entonces todo eso todavía hace más difícil que la persona esté motivada para hacer un cambio de conducta. Más todavía cuando se junta la juventud, ¿no? O sea, porque, claro, tú dices que tenías 18 años, quizá a las personas que tienen más edad, como ya se les va juntando otras dificultades añadidas con la edad, ¿no? Pues esto lo pueden entender, pero gente joven, más joven, en la adolescencia, se les hace muy difícil cuando tratamos de motivarles con todos los efectos físicos, que hay un montón, y ahora hablaremos de ellos, de las conductas alteradas de alimentación, tanto vinculadas a restricción, a purgas, a atracones, etc., etc., ¿no? Pero es cierto, o sea, hay que decirlo clarísimamente que todas las conductas de manipulación alteradas que hacemos con la ingesta, bueno, no solamente con la ingesta, también con el movimiento, ¿vale? O purgas, esto va a tener un efecto. Yo siempre lo digo, esto no es de gratis. O sea, Claro. siempre van a tener efectos múltiples a nivel de todo el cuerpo, a nivel de todo el organismo. Por supuesto, los psicológicos, emocionales y mentales, pero a nivel físico, muchísimos, muchísimos. Claro, aquí hay diferencias individuales. Esto, como dice la doctora G, ¿no? La doctora Sí. Jennifer Galliani, que tenemos aquí un libro maravilloso que es Sick ella lo explica muy bien. Mira, tú también lo tienes, ¿no? Hay una variabilidad genética, no sabemos exactamente, claro, una persona, distintas personas que reciben a lo mejor un diagnóstico de TCA, ya sea anorexia, bulimia, bueno, da igual, de eating disorder, detrás de eso no vamos a encontrar siempre los mismos efectos físicos, pues a lo mejor a algunas Sí. personas les afecta más la función cardiovascular, a otros les afecta más la función digestiva, pero está claro que en algún momento tú vas a tener efectos físicos que te van a afectar a muchos sistemas y funciones del organismo. Entonces, estás jugando con fuego. Hay Claro. mucha gente que, por ejemplo, claro,
ahora que hablas de los dientes, es algo muy común, ¿no? Sobre todo gente que se provoca el vómito, que tenga alteraciones dentales que pueden ir desde las más leves, a lo mejor pues pérdida del esmalte dental, hasta las más graves, que es pérdida total de la dentadura o caídas de dientes, roturas de dientes, caídas de dientes, malformaciones, ¿vale? Mandibulares. Esto es súper común. Pero claro, si yo encuentro una persona que a lo mejor por esta variabilidad genética, porque es más resiliente su organismo o lo que sea en ese aspecto, no tiene mucho daño dental, por mucho que tú se lo digas que te puede pasar, dice, ya, pero yo llevo a lo mejor 15 años provocándome el vómito y eso no lo veo. Y entonces, si solamente se mueve por la consecuencia a corto plazo, que es aliviar la culpa, no subir de peso, etcétera, pues ya le puedes contar tú el oro y el moro, que esa persona a lo mejor no la puedes motivar solamente informándola de las Claro. consecuencias físicas que pueden tener sus conductas desordenadas, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con esto que dices, porque si vamos a nombrar unas consecuencias, no significa que las tienes que tener para buscar ayuda o para que te sientas que realmente necesitas ayuda, porque como lo señalaste, cada uno es diferente y no tienes que tener todas, o incluso a veces es tan temprano tu trastorno que incluso no puedes tener nada aún o visible aún. Sin embargo, no significa que tu trastorno de la conducta alimentaria no se agrave y no necesite un tratamiento. Efectivamente, esto es súper importante porque es verdad que hay veces que las personas se invalidan, ¿no? Invalidan, no, pues yo no estoy tan mal, no estoy tan grave, no estoy suficientemente enferma, ¿no? Porque mis analíticas están bien, porque mi peso es normal, entre comillas, porque no tengo las digestiones alteradas. Bueno, lo primero es cuestión de tiempo, te quiero decir, como persistas en esas conductas, en algún momento te vas a provocar un daño en alguno o todos de los sistemas de tu organismo. Esto empezando por ahí, es cuestión de tiempo. Y luego que estás jugando con fuego, entonces va a llegar un momento que por gravedad y frecuencia e intensidad de esas conductas, a lo mejor cuando ya empieces a tener esos efectos físicos, a lo mejor ya no son reversibles, que esto es lo que puede pasar. ¿No? Claro, Estoy pensando, por ejemplo, en la osteoporosis, ¿no? La sí, osteoporosis es una enfermedad de los huesos donde la gente pierde esa densidad mineral ósea, los huesos se quedan muy débiles, muy débiles. Entonces, claro, esto en muchos casos afecta también a los hombres, no solamente a las mujeres, sobre todo en casos donde haya menorreas, ¿no? De larga duración, porque está muy relacionado con las hormonas, los estrógenos. Una osteoporosis no es reversible, o sea, es para toda la vida, ya es algo crónico y esto hay que decirlo. Claro, es verdad que podemos hacer que la persona con la recuperación física y mental adecuada no vaya más la osteoporosis, sí, pero la osteoporosis la va a seguir teniendo. Y esto es un ejemplo claro que está súper bien descrito en la literatura, que es una consecuencia física relacionada con TCAs que no vamos a poder revertir. Entonces, claro, hay que hacer pruebas diagnósticas lo primero, hay que informar a la gente de los riesgos que se expone en caso de que restrinja su alimentación, no se alimenta adecuadamente, ¿no? O sea, o utilice otras conductas que vamos a hablar ahora, purgativas, etcétera, porque todo eso tiene una consecuencia. Ninguna conducta dentro del universo de los TCAs es gratis. Antes o después va a tener algún efecto en tu organismo. claro, y lo nombras muy bien, no es gratis. Y aunque pareciera que lo es, y aunque pareciera que es exitoso y que tú estás en un lado que no te va a pasar, te pasa y llega el tiempo, y es cuestión de tiempo que empieces tú a percibirlo físicamente. Otra cosa va a ser que lo niegues, porque muchas veces lo negamos, muchas veces lo ocultamos o muchas veces queremos buscar diagnósticos alternos a lo que estamos sintiendo, ¿no? O es muy común que, ok, es que me duele el estómago, voy a ir con el gastroenterólogo, o sabes que es que se me están picando mucho los dientes, voy a ir con el dentista, pero realmente tú sabes dentro de ti por qué está pasando eso. Total, me gusta mucho que digas esto porque uno de los principales obstáculos que hace que la gente pues, no busque ayuda o no haga una recuperación activa son precisamente estas trampas, ¿no? Estos autoengaños. Entonces, ahora que dices, por ejemplo, es muy común, como en los TCAs, lógicamente hay muchas conductas alimentarias y esto va directamente a efectos a nivel gastrointestinal digestivo. Mm. Entonces, es súper común que haya alteraciones gastrointestinales, todas, tanto en la restricción calórica como en las conductas purgativas, como en los atracones, siempre encontramos distintos síntomas gastrointestinales. Claro, hoy en día, pues la gente dice, no, pues voy al digestivo o voy a la nutricionista, y si la persona no informa de que tiene un TCA y el médico, el profesional sanitario, no está versado en la materia, pues a lo mejor
le sale con una dieta que le quitan lácteos y le quitan gluten y le quitan no sé cuántas cosas y precisamente eso tiene que ver con el problema y no es la solución. Y lo único que hacen es agravar todavía más los síntomas digestivos, cuando lo que tiene que hacer esa persona pues es una rehabilitación nutricional adecuada, es abandonar los síntomas conductuales del TCA, ¿no? Y entonces, lógicamente, la función digestiva va a mejorar mucho. Entonces, Claro. claro, es ese autoengaño que hoy en día, en la cultura en la que vivimos, en la cultura de dieta, en la cultura salutista, las personas con TCA encuentran tantas excusas. Porque Claro. no, mucha gente se quita los lácteos, mucha gente se... Ya, pero esa gente a lo mejor tiene razones, o no, no lo sabemos, pero en cualquier caso, ¿tú qué estás haciendo con tu relación con la comida? ¿No? ¿Qué conductas estás haciendo? Porque claro, en eso es en lo primero que hay que pensar, ¿no? Es verdad que luego puede haber de verdad otras patologías que no sean el TCA, que no sean esas conductas del TCA, ¿no? Y que estén y que se tengan que tratar. Yo misma tengo enfermedad celíaca, ¿no? O sea que es Ujú. verdad que cuando yo tenía TCA también tenía la celiaquía, entonces se mezclaban los síntomas, pero incluso teniendo celiaquía, la recuperación del TCA te mejora mucho también la función digestiva, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, digo, en este ir y ven, ¿cuáles serían para ti, o sea, o qué pasa con la mente y el cuerpo cuando lo restringes? O sea, ¿cuáles serían esas, tal vez, primeros síntomas de que estamos restringiendo? Bueno, lo sabemos, pero ¿qué va a pasar en nuestro cuerpo? Bueno, aquí, antes de nada, yo recomiendo a la gente que googlee, que busque acerca del experimento de Minnesota, porque este es un experimento clásico, el experimento del hambre de Minnesota o de la inanición de Minnesota, ¿vale? Que se hizo en los años 50, mediados de los 50, y ahí va a haber todos perfectamente descritos los efectos de la restricción calórica y de la restricción alimentaria, para que veamos que no son específicos en sí de los TCA, sino de comer por debajo de nuestras necesidades, ¿vale? Entonces, yo empezaría, si empezamos por, digamos, los efectos a nivel psicológico, una de las primeras cosas que aparece es la obsesión con la comida, es decir, que es lo que llamamos hambre mental, pero hay muchos pensamientos, ¿no? Acerca de la comida, soñar con comida, mirar recetas, meterte en redes sociales y buscar fotos de comida, observar a los demás cómo comen, hacer comida a los demás y tú no comer, ir a los supermercados y observar la comida, todo eso, ese aumento de la atención, el pensamiento, la memoria activada, asociada a todo el universo de la comida, es muy propio de personas que se están restringiendo, incluso personas que están a dieta, ¿eh? O sea, esto es fruto de la restricción, no en sí de tener un TCA. ¿Vale? O sea, hay muchas personas que hoy en día, pues por ejemplo, en España que estamos en verano, ¿no? Estamos acercándonos al verano, están empezando con la Cuerpo de dichosa bikini. operación, ¿no? Bikini y tal. Y mucha gente, por desgracia, está empezando a restringir calorías, quitar tipos de alimentos, hacer una dieta baja en carbohidratos. Pues cuando hacen eso, tienen que saber que van a aumentar mucho sus pensamientos acerca de la comida y sus deseos de comer, claro, porque están comiendo por debajo de sus necesidades y el cuerpo, que es súper inteligente, no le gusta estar en estados de deficiencia energética. Por lo tanto, va a motivarte con todas las herramientas cognitivas, emocionales y conductuales que tiene y físicas para llevarte a comer. Wow. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues eso, obsesión, aumento de la ansiedad, de la irritabilidad, estados depresivos cuando ya se mantiene la deficiencia energética mucho tiempo. Esto lo podemos ver, todos conocemos gente que está a dieta o que se tiene que quitar muchas cosas de comer y entonces pues están como apáticos, están más tristes, tienen cambios de humor, ¿no? O sea, esto es muy normal. Luego puede haber un incremento pues, de la sobreingesta, un incremento o una aparición, personas que nunca han tenido sobreingestas o periodos de atracones, ¿no? O de comer compulsivo. Claro, pues si te restringen mucho las calorías o te quitas algunos alimentos, sobre todo los carbohidratos, pues tu cuerpo te va a motivar a buscarlo y no te va a motivar de una forma tranquilita. No, vamos a comer mindfulness, ¿no? Hombre, pues no. No. No, no, Te lo va no. a pedir de una forma pues muy impulsiva, te lo va a pedir de una forma muy visceral, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay gente que se asusta cuando empieza a hacer dietas para adelgazar o porque está en el mundo fitness o porque viene el verano o tiene una boda y tal. Y ya te digo, esto no es propio de los TCA solamente, sino de gente que se restringe, ¿vale? Luego,
A nivel físico, pues claro, ya depende también mucho, Carla, del tiempo que lleve la persona restringiendo, ¿vale? De la severidad de la restricción, porque no es lo mismo hacer una restricción muy severa de calorías, de carbohidratos, de tipos de alimento, que bueno, hacer cositas un poquito, que no le quito importancia, ojo, ¿vale? Pero que también los efectos que vamos a encontrar a nivel físico y mental van a depender mucho de la severidad, de la intensidad y la frecuencia de esas conductas restrictivas, ¿vale? Entonces, pues a nivel físico empieza a acumularse, ¿no? Un déficit energético que puede degenerar si se mantiene mucho esa restricción calórica en lo que llamamos el síndrome de baja deficiencia energética. Entonces, claro, cuando un organismo físico está deficitario en energía, pues el cuerpo, que es maravilloso, una de las primeras cosas que hace es reducir el metabolismo. Claro. Porque claro, ¿qué entiende el organismo? Que venimos de miles y miles de años, ¿no? De vivir pues en cuevas y hemos vivido grandes hambrunas. Pues lo que entiende es que no hay alimento suficiente en el entorno. Por lo tanto, si este organismo está ingiriendo poca energía y estoy deficitario, voy a apagar, digamos, un poco todas las funciones, ¿vale? Que realizan los distintos sistemas del organismo para que hagan las funciones básicas para mantener con vida a esa persona, pero claro, funciones, por ejemplo, que no son básicas para la supervivencia, pues empiezan a inhibirse, a apagarse, hasta incluso desaparecer y mantienen sobre todo la energía que se lleva a las funciones básicas. Por ejemplo, una función básica es que el corazón siga latiendo, Claro, lógicamente, ¿vale? Entonces ahí sí que voy a llevar energía, pero claro, también, por ejemplo, en la función cardiovascular, pues la tensión baja, la presión sanguínea también baja, el ritmo el ritmo cardíaco se lentece, porque claro, para todos estos procesos se requiere energía. claro. Entonces el metabolismo va bajando. Lo que decía antes, acorde con el grado, la severidad de la restricción calórica del tipo de alimentos, ¿vale? Entonces, con la función metabólica inhibida, bajan un montón, o sea, se alteran un montón de funciones. La cardiovascular, la hormonal, hormonas que se sintetizan en mucha menos cantidad, ¿no? Pues, por ejemplo, se puede activar, bueno, unas se secretan menos y otras más. El cortisol De suele cortisol. aumentar, que es la hormona del estrés, porque, claro, estar en una situación de hambruna es Claro, uno de los estresores de primer orden para claro, cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque nos morimos. O sea que si no ingerimos, nos morimos. Por lo tanto, estamos diseñados para que en situaciones de que entendemos como hambruna, vamos, que nuestro cerebro entiende y procesa como hambruna, pues haya una activación mayor para que podamos buscar alimento. Entonces, hay un cortisol más elevado. Las hormonas sexuales se inhiben mucho, tanto los estrógenos y la progesterona en el caso de la mujer, como la testosterona en el caso de los hombres. Y esto luego pues cursa con una función que no es básica para la supervivencia, es pues la función reproductiva, la claro. reproductiva sexual. Entonces, una de las cosas que suele empezarse a ver más rápido es primero que la persona baja la libido, o sea, el deseo sexual se inhibe mucho. Y luego que hay alteraciones en el caso de las mujeres en el ciclo menstrual, pues a lo mejor tardan más tiempo en tener el periodo, la cantidad, digamos, de flujo es menor, de sangrado, hasta que en el estadio más grave puede haber lo que se llama menorrea, que es la pérdida del periodo. Sí, ¿Vale? Y sí, claro, esto luego tiene otras consecuencias secundarias, como decía antes, como puede ser la osteopenia, la osteoporosis. ¿Vale? Porque si yo no secreto los estrógenos en las cantidades adecuadas, pues lógicamente mis huesos tampoco hacen la función de regeneración de las claro. células óseas. ¿Vale? Entonces ahí hay toda una serie de efectos secundarios, más allá de que, por supuesto, pues no puedo quedarme embarazada, etc, etc. Y en los hombres también, que esto no se dice lo suficiente, porque claro, los hombres parece que como no tienen la regla, no se ve. No Sí, pasa sí, nada, hay no, una por supuesto. reducción también significativa de la testosterona y más allá de que pierdan la libido sexual, que les afecte pues a la energía, a los niveles de energía, de fuerza, ¿no? Que para ellos también esto es un tema importante. Otra cosa que les pasa también, por supuesto, que pueden tener osteopenia y osteoporosis. Esto también se da en los hombres, ¿no? Sí, Entonces, esta es otra sí, función que está alterada, la hormonal. ¿Qué más? Es que podríamos ir sistema por sí, podríamos sistema. pasar horas aquí, yo sé, hablando de esto, y la verdad es que, por ejemplo, cuando hablabas de la parte mental, pensaba que también algo que a mí cuando lo empecé a estudiar y cuando lo empecé a leer, me sorprendió mucho en el libro que tú traduciste con Tabata, esta parte de comprar bueno, es como Horn, pero acumular cosas, el acumular y el acumular cosas, a veces ni siquiera relacionadas con con la comida, sino es solo
acumular y acumular por esta parte de la hambruna. Es increíble cómo puedes, de verdad, tu mente, cómo cambia y cómo se trastorna, no solo en el ámbito de la cocina y de la comida, sino en muchos ámbitos en tu vida que crees que no tienen relación con el TCA, pero que lo tienen, ¿no? Entonces, esa es una parte que a mí realmente me sorprendió porque no lo entendía y porque pensaba que yo nada más era muy precavida, ya sabes, por sí, entonces compro 10 por sí, entonces tengo 30 pero entonces no era por eso, era por el TCA. Claro, claro, me alegro mucho que saques esto porque esto es algo que la gente no suele asociar efectivamente a los TCAs y es muy común de gente que está comportándose como si hubiera una escasez en el entorno, ¿no? Es decir, una hambruna, pero esto luego se extiende a otras conductas porque al final en el cerebro se activa una mentalidad de escasez. El cerebro lo que entiende es, uff, estamos en un entorno donde pues hay muy poca riqueza a nivel de todo, ¿no? O sea, hay escasez de todo. Puede haber escasez material, puede haber escasez de alimento, de agua. Entonces, de ahí esas conductas un poco de supuestamente prevención, que no son para nada, No. no responden a una responsabilidad ni una amenaza real, sino que es una amenaza percibida porque tu cerebro ha activado mentalidad de supervivencia. Estoy en modo escasez, en modo ahorro. Entonces es muy común, pues lo que tú dices, que la gente acumule comida, sobre todo alimentos seguros, ¿no? Los que les dan menos miedo, o alimentos que les dan miedo y que no se atreven a comer, pero los tienen ahí por sí. Luego es muy común también que se roben, o sea, que se roben cosas, Sí, ¿vale? Que se roben cosas, pero porque en el cerebro se activa algo de que hay miedo, o sea, es como, y la gente tiene dinero, o sea, que tiene dinero para comprarse las cosas, pero roba porque su cerebro piensa que hay escasez. O sea, hay una amenaza percibida en el cerebro. Y todo eso, lo maravilloso es que tampoco a la gente se le puede informar y está muy bien que hagamos psicodivulgación de esto, ¿vale? Pero generalmente cuando la persona abandona las conductas restrictivas y la persona hace una rehabilitación nutricional completa, estas conductas extrañas, que nos parecen extrañas pero que desde el punto de vista biológico tienen una función y tienen todo el sentido, se van apagando. Tampoco hay que hacer un programa, no, no, sí, no, no, no quiere decir, no atienda desaparece. a una razón emocional profunda que no, que no. Esto tiene una base biológica sobre todo. Ya, y me gusta que lo digas, porque no es que requiera, no es que la persona realmente tenga un problema de acumulación, sino es una respuesta, como lo estás diciendo, biológica, que a la par de la recuperación, a la par de que la persona se empieza a alimentar y empieza a hacer, bueno, el tratamiento, esto va a ir cesando e incluso les va dando lógica de por qué lo hacía, ¿no? Entonces es algo que va a suceder a la par, pero que Mm. no se comenta y que es importante y que da mucha explicación a veces a conductas que parecen normales, pero que no lo son y que incluso pueden ser alabadas. Y la otra parte cuando decías de la comida, que cuando te empiezas a dar estos atracones y que no entiendes, a mí me gusta mucho dar el ejemplo cuando tienes mucha sed, ¿no? Cuando llegas a casa y tienes mucha sed, o sea, realmente no te tomas el vasito de agua así, un traguito, sino te avientas toda la botella porque entonces lo mismo pasa con el agua, porque, pero lo juzgamos. Cuando es comida, pues juzgamos porque eso implicará a lo mejor algún tipo de consecuencia en tu cuerpo, eso es lo que puedes pensar, pero en realidad es lo mismo que cuando tienes mucha sed y te acercas al agua, te la vas a tomar, como dijiste, muy irracionalmente, solo para satisfacer esa parte biológica. Entonces, Mm. realmente ahí entra la idea de del atracón, es en supervivencia. O sea, tienes atracones, gracias, porque eso te ha mantenido viva. Claro, es que el tema de los atracones, yo no digo que todos los atracones respondan a una deficiencia energética, a una restricción alimentaria sostenida, ¿vale? En tipo, cantidad de alimento, etcétera, etcétera. No, pero es verdad que los atracones que yo llamo reactivos, que en realidad es un hambre que tú no has atendido y que, claro, como estás deficiente, pues como tú bien has explicado, el organismo te interpela, ¿no? Pues a comer en grandes cantidades, porque si no te vas a morir, esta es la realidad, o sea, tienen una función básicamente de supervivencia, esos episodios de comer grandes cantidades de comida. Eso es una parte de los posibles atracones, que a mí no me gustan los atracones porque en realidad no es una manera de comer tan desconectada que atienda la culpa, la vergüenza, no es tan así, ¿no? Pero bueno, son como episodios de ingestas muy grandes, podemos decir, algunos llaman hambre extrema, bueno, habría que verlo. Y luego hay otro tipo de atracones que cuando ya quitamos esta parte, es decir, una persona que realmente sí que no esté en deficiencia energética,
¿vale? Que no esté en deficiencia energética, que esté ya prácticamente con una relación con la comida normalizada, comiendo de todo. Si los episodios de atracón, de comer desconectado, con poca conciencia, ¿no? Casi en automático, grandes cantidades de comida en poco tiempo, con mucha vergüenza, con mucha culpa, con luego con efectos también a nivel físico, luego, sobre todo a nivel gastrointestinal, etcétera. Eso persiste, probablemente eso ya no atiende, los triggers ahí ya no son deficiencia energética, Claro. restricción, probablemente atenderá pues a otras cuestiones emocionales. Pero sí me parece muy importante hablar de esto porque en la cultura de la dieta gordofóbica en la que vivimos, la gente estigmatiza el atracón y se cree que detrás Claro. de una conducta de comer gran cantidad de comida tal, siempre hay una cuestión emocional y no necesariamente hay una cuestión emocional. Puede haber una cuestión perfectamente biológica y es que esa persona pues está muy malnutrida, está muy por debajo de su porcentaje óptimo de grasa corporal, etc, etc. Entonces, claro, Claro. esto lo tenemos que discernir y esto muchos profesionales pues solamente hablan de hambre emocional, de atracón, pero sin entender que toda conducta, sobre todo cuando hablamos de alimentación, que es básica para la supervivencia, va a tener un sustrato biológico. O sea, Claro. yo tengo que conocer el sustrato biológico y fisiológico, por supuesto también el emocional, pero no todo necesariamente es ni mucho menos psicológico o emocional, ¿eh? Claro, y antes, digo, el tiempo se nos está yendo rapidísimo, Miriam, y la verdad es que hay tantos temas y me gustaría, hemos hablado de la restricción, vayamos ahora a la parte purgativa, o sea, que es también un mundo como enorme, porque las consecuencias también están ahí. em, Existen diferentes formas de purgarse, porque no nada más es el vómito, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar un poco de eso? Sí, claro, las conductas purgativas al final, para que la gente lo comprenda mejor, es todo aquello que la persona hace después de haber ingerido, o sea, la persona ha ingerido. Generalmente responde a una sensación de culpa, malestar, ansiedad, miedo por subir de peso, porque mi cuerpo cambia, etcétera. Y entonces hacen algo por extraer, ¿no? Por extraer el alimento o parte del alimento, ¿vale? Entonces, estas conductas pueden ser desde provocarse el vómito, hacer un ejercicio excesivo, consumir un exceso de diuréticos, de laxantes, algunos medicamentos que se utilizan, mal llamados adelgazantes, que en general son una combinación de sustancias o sea, como anfetaminas, laxantes, diuréticos, inhibidores del apetito, que lo que hacen es que la gente pues, pierda la conexión con el hambre física, que estén más activadas para que se muevan más, pero claro, eso tiene una cantidad de efectos secundarios tremendo. Aparte, ¿qué pasa? Pues a nivel psicológico, todas estas conductas generan una dependencia muy grande. ¿Por qué? Porque a corto plazo son muy reforzadoras. Es Sí. decir, ¿por qué son muy reforzadoras a corto plazo? Porque la persona, sobre todo, imaginar, hablamos de el vómito autoinducido, sobre todo una persona, porque no todo el mundo, digamos, desarrolla la habilidad, ¿no? de vomitar sin que eso luego le duela, tal, pero hay algunas personas que es verdad que le sale prácticamente de forma automática. Claro, si ven que su conducta en sí a corto plazo no les provoca mucho daño, dolor a nivel físico y les sirve, y aquí es la función de la conducta, que siempre la tenemos que entender, para aliviar la culpa por haber comido, la ansiedad, el miedo, porque se creen que están en una falsa sensación de control, se creen que así pueden controlar el no subir de peso, esa persona va creando un hábito que cuando, por ejemplo, o bien hay personas que vomitan todos los días y entonces es que ya es un hábito, ya no es cuestión de que esa conducta se triguea, se detona ante la presencia de ciertos estímulos, no, es que tiene el hábito de vomitar o sea, X veces al día, ¿no? Esta puede ser una situación. Entonces, claro, se genera este hábito porque es muy reforzador, porque a corto plazo les libera de la culpa o de la sensación de llenura física que no toleran, la sensación de estar saciadas y por eso cuando empiezan a realimentarse les cuesta muchísimo porque les genera un nivel de malestar y de ansiedad mantener el alimento en el estómago tremendo y lo pasan muy mal y yo lo valido, pero claro, hay que exponerse, ¿vale? Pues con los procesos que haga falta, hay gente que necesita una intervención médica para que puedan retener el alimento del estómago. Aquí hay situaciones muy graves que se pueden dar, ¿vale? Y con los laxantes y los diuréticos, bueno, y con las pastillas que hemos dicho, también, bueno, y con los vómitos también, ¿eh? En general en toda conducta purgativa puede pasar algo también muy grave, que son alteraciones electrolíticas, ¿vale? Es decir, todo lo que es el ratio óptimo entre sodio y potasio, eso se descompensa y eso puede producir, por supuesto, daño renal, pero daño cardiovascular.
y en el extremo puede haber parada cardiovascular. ¿Vale? Entonces, esto es un tema muy serio. La gente, bueno, a lo mejor a nivel un poco más moderado puede tener mareos, debilidad, dolor de cabeza, lipotimias, desmayos, ¿no? Se pueden estar como muy hinchadas, pueden tener también edemas, lógicamente, los edemas son muy comunes, la cara se les puede deformar, sobre todo las personas que se provocan el vómito, pueden tener la herida también de los dedos, de Russell, ¿no? O sea, hay muchas consecuencias físicas ahí. Pero claro, un grave problema que hay peligro es que puede haber una alteración electrolítica severa y la persona puede requerir un ingreso, se puede deshidratar, puede tener una parada cardíaca y esto, y lo quiero decir claramente, independientemente del peso que tenga la persona, ¿eh? Ujú. Ojo, también es verdad que aquí es que vamos sumando factores de riesgo, o sea, porque cada persona es un caso único, ¿no? Entonces es verdad que si encima a mí no me encantan los diagnósticos, pero sabéis que hay un diagnóstico que se llama anorexia purgativa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues puede ser una persona que está en un estado de desnutrición, ¿no? Hace muchas conductas restrictivas y además te provoca el vómito y puede haber también atracón, es decir, que se puede dar todo al mismo tiempo. Claro, esa es una situación todavía más arriesgada, es decir, cuando tenemos una persona que está desnutrida y encima se provoca el vómito, tiene el doble riesgo de alteraciones electrolíticas que le pueden dar tanto por la desnutrición como por provocarse el vómito. Sí, Entonces, tenemos muchísimos factores de riesgo que se van acumulando. ya, y qué bueno que lo nombras porque mi situación era esa, o sea, yo era anorexia con bulimia y realmente porque mi cuerpo no reflejaba en ese momento tantas consecuencias, en mi mente era, ok, hasta que no me desmaye o hasta que no pase esto o hasta que realmente no me pase lo otro, entonces ya voy a estar muy grave. Entonces iba como esperando a que me fueran pasando las cosas para realmente encontrar la gravedad de mi problema y Mm, que justo tú y yo somos profesionales y no queremos que este programa se use de esa manera y que si tú estás oyendo y tienes un trastorno de la conducta alimentaria y no te están pasando ninguna de estas cosas, por favor, agradecele a tu cuerpo, pero busca ayuda, porque que no te pasen no significa que no te vayan a pasar, como lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, o que no te estés dando cuenta que te están pasando, porque hay muchas cosas que suceden dentro de tu organismo y dentro de tus órganos que no son perceptibles todavía. absolutamente. Sí, esto es verdad. A ver, yo creo que esto sí que es verdad que es muy común de los TCA por esta baja conciencia, la nosognosia, ¿no? Y minimizar riesgos y más en la cultura en que vivimos, pues porque se ven conductas normales en muchos entornos, ¿no? Pues de gimnasio, modelos, algunas profesiones, o sea, bueno, y que está muy extendido el hacer dieta o el hacer ejercicio excesivo o la ortorexia, etc., etc. Pero también es verdad que es muy del ser humano, Carla. Es decir, al final, el ser humano a veces, hasta que no tocamos fondo, Sí, no tomamos medidas. Esto es cierto. O sea, yo creo que aquí se juntan varias cosas, ¿sabes? Pero en cualquier caso, me alegro que saques este tema porque queremos dejar claro esto, que si notas debilidad, por ejemplo, mareos, dolores de cabeza, dolores de estómago, ardores, todo eso puede tener que ver con conductas que estás haciendo raras, alteradas con la alimentación. Y ante la duda, yo siempre lo digo, sí, si ya dentro de ti tú te estás preguntando, ¿no? Oye, ¿yo tendré esto? ¿Yo tendré alguna relación trastornada con la comida? Me da igual la etiqueta, o sea, o me resuena, he leído sobre ortorexia, me resuena, vete ya a un profesional. No esperes más, esa es tu bandera roja para pedir ayuda. No hay que esperar a que ya pues te tengan que ingresar por una lipotimia o porque te has caído o porque has tenido un accidente con el coche, porque te has quedado dormida de la poca energía que tenías. No hay que esperar a eso. sí. No, no, me encanta que lo digas. Antes de irnos, dinos esto que dijiste ahorita. El ejercicio compulsivo, ¿qué efectos? Porque nadie sabe, nadie cree que hacer ejercicio es súper bueno y entre más hagas mejor. ¿Qué pasa? Claro, claro, claro. Puede tener efectos, por supuesto, a nivel físico. Lo primero, es raro que se suele manifestar el ejercicio compulsivo compensatorio
sin otras conductas. O sea, que generalmente estas conductas de las que estamos hablando no se suelen presentar aisladamente. Sí, sí, sí. Una persona que hace ejercicio compensatorio generalmente también hace restricción, hace otras conductas purgativas. Entonces, aisladamente no, porque No. si se produjera aisladamente, que a veces hay casos así, estaríamos hablando más de lo que se llama adicción al ejercicio, que no me encanta, pero es una dependencia del ejercicio que suele ser motivado por problemas más de índole emocional, que es más común en los hombres, ¿vale? Eso también lo quiero dejar claro. Pero bueno, es verdad que puede tener consecuencias, por supuesto, a nivel físico, porque lo que hace esa persona es sobre todo depletarse más en energía, es decir, aumenta más la brecha energética. Si tiene una baja disponibilidad energética, al hacer mucho gasto energético, se pone en una situación de riesgo, reduciendo la energía, puede tener alteraciones cardiovasculares, porque claro, practicar ejercicio físico, y esto lo encontramos en muchos deportistas de élite, ¿eh? Practicar mucho ejercicio físico y no comer suficiente te ponen en una situación donde este síndrome del que hablaba antes, de baja disponibilidad energética, todavía es mayor. Por lo tanto, todos los efectos que he comentado antes, desde la menorrea, la debilidad, el pensar en comida, la irritabilidad, la depresión, la bradicardia, el frío, o sea, todo lo que viene con ese metabolismo suprimido va a ser mayor. Y aparte, si esa persona, por ejemplo, es deportista, que esto se da muchísimo, va a perder desempeño Claro. a medio y largo plazo, ¿no? A nivel deportivo. Luego puede haber lesiones, claro, o sea, si la persona puede haber muchas lesiones, puede haber caídas, ya depende del deporte que practique, puede haber caídas. Hay personas que además suelen exigirse mucho, si están haciendo deporte de fuerza y están cogiendo mucho peso, no miden bien porque se exigen, no conectan bien tampoco con sus límites de tengo que parar a la hora, tengo que descansar, entonces puede haber muchas roturas por estrés, lesiones y puede haber consecuencias graves en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿qué pasa? Que generalmente este ejercicio compensatorio compulsivo lo hacen primero por razones de no quiero subir de peso, quiero controlar mi peso corporal o quiero cambiar la forma corporal y a veces también responde a causas emocionales, es decir, habría que ver, es un poco como lo de las atracones, Sí, ¿no? sí. Detrás de toda conducta puede haber causas emocionales como a lo mejor desconectarme, ¿no? O sea, me quiero desconectar, me quiero anestesiar y hay gente que a través del ejercicio se desconectan, ¿no? De las emociones que están sintiendo, es una forma de evitación emocional también, o es una forma de autocastigo también para otras personas, ¿vale? O sea, por Wow. haber comido esto, pues ahora te tienes que castigar y no mereces descansar, ¿no? Y ahí hay que ver un poco qué está manteniendo ahí esa relación chunga con el ejercicio, ¿no? Pero sí, al final se genera, pues cuando entran en la rueda, sobre todo si generan ya el hábito de tengo que entrenar todos los días X hora con tal intensidad, es que la persona, claro, cuando tú tratas de trabajar para reducir el ejercicio o quitarlo, ¿no? Hacer una parada en seco, el cold turkey que se llama, pues esa persona va a disparar sus niveles de ansiedad. Sí. Porque claro, ahora se va a sentir súper culpable y no solamente eso, sino que simplemente la ansiedad que le genera no hacer un hábito que ya forma parte de su trastorno alimentario, ¿no? Entonces, claro, a nivel emocional es también, y es una de las conductas que más cuesta, es decir, personas que te vienen con un perfil de ejercicio compulsivo compensatorio, es de las conductas que más cuesta, porque es que pueden darse situaciones muy extremas de gente que, pero no solamente es ejercicio ya, puede haber movimiento de bajo nivel que Tabitha, que tengo aquí el libro, que Sí, traduje yo, sí, lo veis sí. aquí, estratégicamente posicionado, lo explica muy bien porque como ya lo padeció, se empapó de todas las teorías y toda la investigación que hay al respecto. Entonces, el tema es que puede haber también movimiento que se llama de bajo impacto, pues por ejemplo, que no se sienten, que tengan mucho malestar cuando tengan que hacer un viaje en coche o en el transporte público, que miden hasta las horas de sueño para no estar mucho tiempo tumbados o sentados, que hagan muchas tareas domésticas, incluso aunque no tenga un gasto energético importante, pero la persona está constantemente moviéndose, en parte para evitar controlar el peso corporal, digamos, para compensar, pero en parte también puede ser porque así es una forma de aliviar la ansiedad, el estrés, la culpa, etcétera, ¿no? Sí, yo encontraba como también mucha gente dice, es el que hace todo, ¿no? Yo voy, no te muevas, yo lo hago por ti. Digo, obviamente relacionado con un trastorno de la conducta alimentaria, sabemos que eso puede ser real y que haya personas que realmente lo busquen y que sean muy, pero como estas conductas de bajo impacto, que no puedes, que si no te puedes sentar en un sillón, si no te puedes quedar viendo una película, si no, hay algo como dices, cuestiónate, ¿por qué? Porque, o sea, y además estás relacionado con una forma
no vinculada, no buena, o no voy a decir buena, sino em, trastornada de la alimentación, bueno, Mm. seguramente están muy ligadas una de estas dos cosas, están muy ligadas las dos cosas, ¿no? Claro, yo siempre digo, ante la duda, porque es verdad que mucha gente, o sea, hay conductas que son claramente, abiertamente del TCA, hay otras que la gente tiene dudas porque la intención es lo más importante, es decir, el por qué y el para qué lo haces, Claro. y cuando no tienen mucha conciencia del por qué y el para qué, yo siempre digo, vale, la práctica que a seguir es tú para esa conducta. Tú deja de ser la que se levante a recoger la mesa después y obsérvate cómo te sientes, qué pensamientos te vienen y apúntalos. Si lo Claro. que te viene es una culpa porque no estás recogiendo o pensamientos de, bueno, ahora voy a subir de peso, tal, o sea, pero obsérvate qué te viene después, porque una persona que no puede estar, como tú bien dices, haciendo cosas normales como disfrutando de una buena película, de una buena conversación después de comer o puede estar tranquila, lógicamente eso es un indicador de que hay que trabajar en eso. Me da igual que le ponga la etiqueta de TCA, ahí hay una conducta que está alterada. Entonces, Claro. hay que trabajar con eso y hay que ayudarles con herramientas a que tomen conciencia, ¿no? Del por qué hacen lo que hacen y para qué. Miriam, rápido, si puedes, 10 señales de riesgo que dices, ok, necesitas ayuda, ¿cuáles serían? 10 señales de riesgo a nivel físico o mental, así en general. En general. Vale. Bueno, yo diría rigidez alimentaria. En general, todas las conductas que sean muy rígidas con la alimentación, que la persona coma siempre de la misma forma, que le cueste mucho salirse del ABC, que coma poca cantidad o que haya cambios significativos en lo que venía comiendo, eso es una bandera roja clara. Luego, que se tenga que preparar ella la comida o que no se fíe de lo que preparan otros o de comer comida preparada, ir a restaurantes, también. Que siempre ponga excusas para no ir a situaciones sociales donde hay comida, por ejemplo. Luego, que coma siempre a solas, ¿no? O sea, que coma a escondidas, que siempre, bueno, pues eso, que siempre diga, no, yo ya he comido, yo ya no tengo hambre, ¿no? O sea, que niegue un poco el hambre. Luego, a nivel emocional, cambios en el estado de ánimo. O sea, personas que antes, pues, por ejemplo, eran, bueno, o en la personalidad, personas que eran muy sociables, muy abiertas, muy extrovertidas y de repente se pasan al otro polo, ¿no? O sea, esos cambios en el comportamiento, en el estado de ánimo, que estén muy irritables, ¿no? Que estén con mucha ansiedad, todo eso nos tiene que hacer sospechar. Luego, por ejemplo, si vemos restos de qué, restos de comida, esto también aviso para los padres, ¿no? Vemos restos de comidas, paquetes de comida que no sabemos de dónde vienen, o de repente hay mucho gasto de dinero que no sabemos de dónde viene tampoco, ¿no? Y que tiene que ver pues con supermercados, restaurantes, eso también puede ser. Luego que aumente mucho el movimiento, o sea, una persona más o menos tranquila ya no puede estar quieta o que de repente tenga una afición desmesurada por los gimnasios o por la comida saludable, ¿no? Que hable mucho de su cuerpo, que esté, o de su cuerpo, del cuerpo de los demás, ¿no? O que se muestre muy ansiosa en situaciones que tenga que mostrar su cuerpo. Luego, por supuesto, también que haya mareos, debilidad física, no sé, qué más pondría? Alteraciones del sueño, que tampoco hemos hablado de ella. Sí, Que sí. haya un cambio en el desempeño académico laboral, porque claro, generalmente puede haber un aumento o una reducción, pero generalmente suele haber un empeoramiento, pues porque se ve afectada la función atencional, ¿no? O sea, estudiantes, por ejemplo, que les cuesta mucho mantener la atención en clase, concentrarse. Todo eso les cuesta más generalmente. Y cambios en la socialización, ¿no? O sea, pues a lo mejor ya no salen tanto con sus amigos, se encierran en casa, no quieren salir. Todo eso nos tiene que hacer sospechar. O sea, no solamente es lo físico, que a veces lo físico, como tú bien decías, llegan después las consecuencias, ¿no? Ya depende del caso, pero Claro. pueden llegar después. Pero si todo esto, cambios en la conducta, en el estado de ánimo, en la personalidad de ese individuo, en los hábitos de socialización, en los estudios, ahí nos podemos sospechar. O sea que siempre como padres de familia, como acompañantes, hay señas afuera que nos dicen que algo no es correcto y que tendríamos que estar como pendientes en esas pequeñas o grandes señas que estamos viendo para recurrir, para hablar con la persona, tal vez, para recurrir a profesionales. Y también me gustaría invitarlos, tú decías, si quieren como continuar e integrar más conocimiento, tú tienes un curso muy profundo acerca de esto, ¿verdad? ¿Dónde lo pueden conseguir?
Sí, en nuestra web, que es www.recover2be.com, ahí van a encontrar varios cursos. Uno de ellos es precisamente sobre efectos físicos más habituales en el contexto de los trastornos de la conducta alimentaria, y entonces ahí vamos desglosando función a función del organismo, sistema a sistema, cómo afectan las conductas alteradas de alimentación a la función hematológica, la función cerebral, la función metabólica, la función hormonal endocrina, a todas. O sea que ahí hay un curso completísimo que no solamente no está en un lenguaje muy complejo solamente dirigido a profesionales, para nada. Hemos tratado de poner un lenguaje asequible para todo el mundo, para los seres queridos de personas afectadas, para las personas afectadas, porque es una forma de que se empoderen en su recuperación, que comprendan el daño que puede hacer las conductas del TCA a su propia salud física, y que eso les sirva también como una forma de motivarse. ¿Vale? Y ahí damos también algunas pautas de cómo, bueno, pues a qué profesional ir, qué pruebas hacer, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego, como libro, recomiendo muchísimo, antes que lo decíamos, el libro de Sick Enough, ¿vale? De la doctora Gadiani. Y bueno, en nuestro blog también, que esto es totalmente gratuito, en nuestra web vais a encontrar muchos artículos donde hablamos precisamente de esto, señales y signos de alerta, ¿vale? Para los padres, para los cuidadores, para las personas afectadas que están un poco que no saben muy bien si pueden tener un TCA o no. Es que tenemos todo tipo de artículos en el blog, o sea que yo iría y echaría un vistazo. Hasta tenemos un Toda la artículo página. dedicado al experimento de Minnesota, ¿no? Con Ah, lo cual ya, ya. ahí tienen muchísima información también. Entonces vayan, visiten la página de Miriam, por favor. Si tienen dudas, escríbanle. Este es su programa, por favor. Yo sé que el programa se quedó tal vez como con muchas ideas, muchas cosas, porque es un tema muy vasto. Sin embargo, queríamos como venir y tocar la puerta y como decir, ay, ay, aquí estamos, si necesitan información, la información está aquí. Hay información gratuita dentro de la página de Miriam. Hay información gratuita aquí en el podcast. Vayan, recurran, no están solos, no todo tienen que pagar y hay cosas que van a tener que pagar, pero es necesario, es importante porque es su salud. Gracias, Mm. Miriam, por estar aquí. ¿Algo más que que quisieras agregar? Pues nada, estoy encantadísima de volver a tu podcast. Creo que haces una función divulgativa muy importante, sobre todo para personas a lo mejor que no tienen ese privilegio, ¿no? De pagarse un tratamiento. Y nada, que como siempre digo, la mejor inversión que podéis hacer es en vuestra recuperación, que ya sabéis que la recuperación es posible, ¿vale? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero es la mejor, digamos, la mejor batalla, la más dura, pero también de la que os vais a sentir más orgullosas una vez que hayáis transitado todo el proceso. Así que creer en vosotras mismas, en vosotros mismos, y manos a la obra. O sea, hay muchas personas que nos hemos recuperado, que estamos aquí, que nos ha costado lo nuestro, pero que ahora precisamente queremos daros este voto de esperanza de que de esto se sale. Que busquéis Claro. información, que no desistáis, que con determinación y valentía os vayáis exponiendo a vuestro ritmo. Cada uno tiene un ritmo, el proceso no es lineal, pero que el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero ya te pone en el camino, en la dirección hacia hasta donde quieres llegar, ¿no? Me encanta eso. Solo es querer dar ese primer paso y después un paso a la vez. Gracias, Miriam. Gracias a todos por escucharnos. Escríbanos, díganos si les gustó este episodio, escríbanos sus preguntas y muchas gracias por escucharnos. Bye. Beso muy fuerte.